Hola queridos amigos, una vez más acá transmitiéndole en vivo, muy contento de poder llegar a ustedes de esta forma, ¿sí? Yo no soy un gran predicador y no soy el mejor de los ejemplos, pero sí que tengo un sentir, un pesar por, por todo lo que estoy viendo a mi alrededor, por todo lo que pasa entre el pueblo de Dios, sobre todo lo que pasa en aquellos que son el pueblo de Dios, que son mis hermanos, que considero que son mis hermanos, y que me pesa, que me duele ver injusticia, ver enseñar mal la palabra de Dios, eh, atemorizar a hermanos que tienen una fe sincera, simple. Entonces, yo por eso muchas veces subo videos o fotos alertando, imágenes digo, alertando, poniendo textos donde habla de aquellas cosas que se utilizan mal y que no son de Dios. Y quiero que la gente pueda, mis hermanos sobre todo, mis amigos, que estoy compartiendo ahora en Facebook y donde llegue este video, a las partes de, ojalá llegue a distintas partes del mundo que están viviendo y pasando por lo mismo, porque esto es mundial, esto no es algo que está pasando en un país específico o en un lugar específico, está pasando en todo el mundo y así como a su vez hay buenos cristianos y hay buenos hijos de Dios que están predicando la palabra de Dios, que la están llevando bien y que se están arriesgando la vida y dan la vida por el Evangelio, que están en lugares de Medio Oriente donde se los mata por ser cristianos, que poco se habla en los medios de esto, es otra cosa que, bueno, otro tema que tendría que sacar en otro momento, que es por qué los medios convencionales, los medios más tradicionales en nuestro país, por ejemplo en Argentina, no se habla de la matanza de cristianos, sí que son cristianos evangélicos, como también hay cristianos católicos, pero nunca escucho que digan, no sé, entrar al lugar, entraron porque yo me he enterado y yo sé por internet y por otros medios, y por medios, por YouTube y por Facebook y por un montón de medios que uno puede estar accediendo, llegar noticias donde te informan de que familias enteras las matan por ser cristianas en Medio Oriente. O sea, hay hermanos que se están jugando la vida por llevar la verdad, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de paz, el Evangelio de amor, para que mucha gente deje una vida de opresión y de miedo a Dios y se vuelva al Dios verdadero de amor, de paz, ¿sí? Que es el Dios que creemos nosotros. El Dios que nos vino a traer paz, reconciliación en su Hijo Jesucristo. Y qué mejor mensaje en esta fecha darlo, para que vino Cristo. Cristo vino para darnos la paz, para reconciliarnos con Dios. Dios es amor, Dios es paz, y viene a traer eso a tu corazón. Y todo lo que no viene de la paz y del amor de Dios, no lo podemos tomar como de Dios, ¿sí? Nada que venga, que no nos traiga paz, que no nos traiga fe, que no nos traiga, que no nos levante el ánimo, que no nos dé esperanza, o que nos juzgue, no viene de Dios, querido hermano, no viene. Y así como te digo que hay buenos cristianos que están hablando y llevando bien la palabra de Dios a distintos lugares que hasta los matan por hablar de Dios y hablar de este Dios maravilloso de amor y de paz que se nos mostró en Jesucristo, también hay hermanos, lamentablemente, no sé si llamar hermanos o falsos maestros, falsos profetas que la Biblia condena, ¿sí? Fíjate bien que la Biblia condena más y se ocupa más de hablar de aquellos que hablan mentira dentro del pueblo de Dios que aquellos que están fuera del pueblo de Dios. Mucha gente se fija más en juzgar o condenar o decirle a la gente que no conoce a Dios, le habla de juicio y que Dios te va, no sé, que Dios si no te arrepentís Dios va a traer juicio. Es verdad, tenemos que arreglar nuestro corazón delante de Dios. Todos aquellos que no conocen a Dios, invitamos a que crean en Jesucristo como Salvador y que se acerquen a Dios. Pero muchas veces se habla mucho de juicio contra la gente que no conoce a Dios. Y el juicio, cuando habla la Biblia,
los apóstoles, los profetas, cuando hablan de juicio, y Jesús mismo cuando hablaba, muchas veces enojado, hablaba contra los religiosos, con aquellos que están encargados de llevar la verdad, con aquellos que la gente observa con sinceridad, con fe, creyendo que le están hablando la verdad. A eso es la Biblia apunta. Aquellos que tienen que estar encargados de decir la verdad, de cuidar al rebaño, hablarle mentira y hacerles daño y aprovecharse de ellos. A esos le habla Jesús, a esos le habla con dureza Jesús, los apóstoles, la palabra de Dios, el Espíritu Santo en la Biblia, le habla a los que tienen que enseñar y enseñan mal, a los que se aprovechan y hacen daño al rebaño. Y yo hoy te quiero traer esta palabra que, como te decía, dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la misma congregación, la Biblia nos advierte de que iban a salir de dentro de nosotros, de dentro del pueblo de Dios, no de afuera, de dentro, ¿sí? Pero en primer lugar, a mí no me gusta mucho estar con una Biblia en la mano para no parecer un predicador típico, ya trillado, pero en este momento quiero leerte, porque para que veas que todo lo que yo te hablo tiene que ver con la palabra de Dios. Y yo te había dejado un versículo cuando recién anuncié la transmisión, donde hablaba en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, 6, que dice: todos ustedes son de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad, por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. En la otra versión decía, por eso nosotros no durmamos como los demás, sino que seamos sobrios, velemos. Y se refiere a que cuando se habla de velar, cuando se habla de estar atentos, se habla de no dormir a la noche, ni de que estemos todo el día en una posición religiosa, no. Cuando habla de velar, habla de estar atento a todo lo que se iba a venir. ¿Y cómo velamos? ¿Cómo estamos atentos? Teniendo conocimiento de Dios, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, teniendo conocimiento, orando, hablando con Dios y buscando su voluntad, pero sobre todo teniendo conocimiento de la palabra de Dios, leyéndola y sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Y que esto está anunciado en la palabra de Dios. Yo no sé por qué hay gente que no se da cuenta de esto, que está muy a la vista. Entonces te está diciendo en esta palabra que no tenemos que estar dormidos por ahí. ¿Cómo podemos decir que una persona está dormida? Distraída buscando en cualquier otro lugar, prestando atención en cualquier otro lado y no en la palabra de Dios. Y a veces en cosas, en hombres, distraídos con hombres que enseñan cosas muy lindas, pero que están lejos de la verdad de Dios. Distraídos buscando en otro lugar. Está bueno distraerse, es muy bueno, no sé, ir a un teatro, ir al cine. No está hablando de eso, que no nos debemos distraer. Pero a veces estamos distraídos con nuestro pensamiento de la verdad de Dios. Y estamos creyendo cualquier cosa. Porque no leemos la Biblia, porque no leemos la palabra de Dios, porque no leemos los textos, por lo menos las cartas de los apóstoles, del apóstol Pablo, Pedro, donde no habla tanto de estos últimos tiempos como dice acá, que no seamos como los demás, que no durmamos, o sea, que no seamos como aquellos que no prestan atención en la palabra de Dios y que se los engaña fácilmente. A eso se está refiriendo. Y está hablando de que anteriormente dice que tenemos que entender que los tiempos que vienen va a parecer todo que está bien, paz, dice en una parte, paz y seguridad, y va a venir de repente el juicio, ¿sí? El juicio de Dios. Muchos van a decir paz y seguridad en una sociedad donde todo está bien, donde todo parece que está... Y en la misma iglesia, como también da a entender, la misma pueblo de Dios está tan distraído y tan dormido en cosas, en distracciones, que les va a venir de repente también el día del Señor, el día que venga, porque está hablando cuando venga el Señor, que viene como ladrón en la noche. Va a venir sin aviso, ¿sí? Pero sí hay síntomas. Por eso Pablo le decía en 1 Tesalonicenses, había avisos donde decía, cuando no estemos dormidos, no seamos ignorantes de lo que dice la palabra de Dios, que cuando digan paz y seguridad, cuando digan, está todo bien, vivamos así, cada uno decide y vive y enseña lo que mejor le parece, y no prestando atención en lo que Dios nos ha dejado, para que creamos, para que vivamos, ¿sí? Y sin demorarme más,
al punto, al versículo más clave que yo te quería leer. Yo tengo una versión de Dios habla hoy, ¿sí? Por ahí no es la misma que la Reina Valera, por eso por ahí vos decís, está un poco distinto. Pero es lo mismo, ¿sí? Por ahí está un poco más claro. Y acá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor, que los redimió. Esto les traerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ella se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero, vuelvo a decir, la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Y Dios, que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Bueno, habla todo, que si Dios no perdonó ni a ángeles que se rebelaron contra Dios, menos va a perdonar a estos hombres, líderes, falsos maestros, falsos líderes, que van a enseñar este tipo de mentira, ¿sí? Que van a enseñar, en otra versión dice, todo tipo de herejías. Pero fíjate, presta atención, si leíste capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 de Pedro, ¿sí? Dice que como hubo falsos profetas dentro del pueblo de Israel que enseñaban mentira y enseñaban al pueblo a apartarse de Dios y a creer cualquier cosa, va a pasar lo mismo dentro del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, ¿sí? Dice que van a enseñar tales cosas que hasta van a negar al Señor Jesús, que solo el Señor Jesús puede salvar, o que solo el Señor Jesús, a eso se refiere. Negando el poder del Señor, no se refiere tal vez directamente a decir, más sutilmente, no de decir, bueno, no, porque ahora yo ya no creo en el Señor Jesús. No, porque si son del pueblo de Dios, si son de los que son cristianos, se está refiriendo a que negarán el poder, en otra versión dice, el poder de nuestro Señor Jesús. O sea que van a buscar otra cosa para decir, no, necesitamos otra cosa para que Dios nos bendiga, otra cosa para que Dios nos sane, otra cosa para que Dios escuche nuestras peticiones, ¿sí? No sé si en este momento te están viniendo pensamientos de quienes enseñan que necesitas hacer otra cosa para que Dios te bendiga, otra cosa para que Dios te prospere, otra cosa para que Dios te dé salud, ¿sí? Entonces, versículo 2 dice, muchos seguirán este tipo de enseñanza, dice, de falsas enseñanzas, de herejías, y seguirán la misma vida viciosa que estos enseñarán. Y por causa de esto, muchos hablarán mal del camino de Dios, de nuestro camino, del camino que seguimos, del camino cristiano. Muchos hablarán mal porque verán que vivirán estas personas según las enseñanzas de estos falsos maestros, y muchos criticarán. Y fíjate qué sucede. Muchos dicen, no, pero nos critican porque es lo que dice la Biblia, que van a criticar a los cristianos. No, muchas veces critican a la gente del mundo con realidad y con verdad, porque ven que enseñan barbaridades, y la gente que cree estas falsas enseñanzas las anda hablando por ahí como alegremente, como si fuera poca cosa, y no se dan cuenta que a la gente la están alejando de Dios, porque la misma gente del mundo se da cuenta que estas cosas que esta gente cree y sigue no son realmente buenas y que no son de Dios, ¿sí? Y acá vamos al punto ya más clarito. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ello se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio. Leamos de nuevo, versículo 3. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Que en la otra versión dice, y harán mercadería de ustedes. La Reina Valera dice, harán mercadería de ustedes. Los explotarán y le darán falsas enseñanzas para usarlos como mercadería, dicen en una parte, ¿no? Acá está, bueno, un poquito más claro. Un poquito más claro. En su ambición de dinero, en la otra versión dice, en su avaricia, ¿sí? En su avaricia, o en su ambición de dinero, los explotarán a ustedes.
más claro que este versículo para aquellos que todavía tienen dudas. Querido amigo, yendo bien claro al punto, y porque yo puse el bingo, en una parte puse los falsos profetas y las iglesias que enseñan, pareciera que creer en Dios es como un bingo. Me refiero a estas doctrinas que se están enseñando hoy por hoy y que la Biblia nos avisa que iba a pasar, porque no es que no nos avisaron. Y sabemos de esto y seguimos creyendo y siguiendo esas falsas enseñanzas. Cuando dice que no solo con el Señor se conformarían, sería que iban a inventar otras cosas para ser salvados. Así como nosotros vemos de otras creencias y decimos cómo la gente puede creer en otro ser, en otro Dios, no sé cómo ponerle, o estatua o lo que sea, pedirle cuando el Señor Jesús solo nos puede salvar. Nosotros nos damos cuenta de eso, cuando otra persona practica otra cosa que no es la que sabemos que no salva. Pero no nos damos cuenta que dentro de nuestras congregaciones, por ahí no la misma nuestra, pero de otras congregaciones, o las que estamos participando, o las que estamos viendo, o de predicadores que estamos escuchando y simpatizamos, no nos damos cuenta que si nos están enseñando, por ejemplo, que para que seamos prosperados, que para que estemos mejor, tenemos que dar tanto dinero, tenemos que religiosamente dar tanto y de tal manera o dar cada vez más para que Dios nos bendiga. Están enseñando que no solo la fe en Jesús nos bendice, nos salva. Hay algunos que hasta dicen que por la salud, que para que Dios te dé salud, hacer un pacto con Él de dinero para que Dios te dé salud. Cuando la Biblia enseña claramente, el Evangelio dice, de gracia recibiste y de gracia dad. Jesús dijo, de gracia recibiste, de gracia dad. Jesús prohíbe a sus discípulos, a sus apóstoles, recibir a cambio del beneficio, a cambio de llevar el Evangelio, que le den dinero o le paguen, porque los discípulos ponían las manos y se sanaban los enfermos. Jesús dijo, dad de gracia recibiste, den de gracia. Den de gracia significa de regalo. Si Dios te da algo por amor, dalo por amor. ¿Entendés? Entonces nadie puede enseñar que tienes que pactar con Dios para que Dios te dé salud. Nadie te puede enseñar que tenés que pactar con Dios para que Él te prospere. No, querido amigo. No, querido amigo. Si tú quieres dar a Dios, quieres ofrendar para la obra de Dios, lo tienes que hacer de corazón, pero porque tu corazón siente que debe colaborar con una obra, pero no porque alguien te dice que lo tenés que hacer para que te vaya bien. Y usando la misma Biblia, y usando versículos tan trillados como el del diezmo en Malaquías, cuando se saca de contexto, cuando el pasaje, ese es otro tema que tendríamos que hablar en otra grabación, si después querés que lo hablemos, decímelo por Facebook que querés hablar del tema del diezmo. Ese tema del diezmo, acá se usa mal la palabra de Dios. Otro tema, usan mal la palabra de Dios, querido amigo. Estos líderes, falsos líderes y falsos religiosos y falsos maestros, usan mal la palabra de Dios. Y a veces la usan con intención. Si fuera por ignorancia, todo bien. Pero por ignorancia o con mala intención la usan mal. Y vos por ahí estás repitiendo. Por ahí nosotros repetimos lo que estos falsos líderes dicen, sin querer. Porque decimos sí, porque en la Biblia está. Yo quiero recordarte que el diablo también dijo, escrito está. Cuando el diablo lo tentó a Jesús en el desierto, le decía, escrito está. Ah, está en la Biblia. El diablo le dijo, tirate de arriba una montaña que está escrito que van a ir los ángeles a levantarte. Y es verdad, la Biblia dice que Dios nos va a proteger, que va a mandar ángeles, que a sus hijos Dios los va a proteger. Pero no te dice que te vayas y lo pruebes a Dios y te tires de una montaña para ver si Dios te va a salvar. No dice, por eso Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios, porque eso es tentar a Dios, a ver si Dios me salva. No. Entonces estos falsos maestros te enseñan la palabra de Dios y vos por ahí andás repitiendo, porque vos decís, sí, porque la palabra dice, por eso es verdad. Sí, pero la Biblia en ese momento dijo algo que a lo mejor no es la forma que esto los están enseñando o en el momento que se enseñó esa palabra. Por ejemplo, el diezmo.
Cuando Dios le habla en Malaquías de que el pueblo le había robado, y usan tanto esa palabra, tanto la usan y la usan mal, le había robado, y que Dios estaba como enojado porque no habían llevado los diezmos al alfolí, al santuario, al templo de Dios. ¿Sabes por qué era? ¿Sabes por qué era? Porque los levitas vivían, si lees bien la Biblia, por eso hay que leer bien, porque los levitas, los de la tribu de Leví, que Dios había elegido para que estén en el templo y solamente les sirvan en el templo, Dios le ha dicho que ellos iban a tener posesión, ellos no iban a tener como los demás tribus de Israel, no iban a tener terreno para sembrar ni cosechar, que ellos tenían que vivir en un círculo, en un radio, podríamos decir, donde estaba el templo. Y todo alrededor, por supuesto, tenían sus casitas, sus lugares para vivir, porque vivían alrededor del templo, porque ellos tenían que estar de continuo en el templo, porque los levitas eran jueces, eran como, no existían en ese momento jueces ni reyes, ellos estaban como jueces para gobernar y llevar adelante las cosas que el pueblo venía a decir, a quejarse, que necesitaban, o venían con pecados, y el levita tenía que estar ahí para ayudarlos, aconsejarles, para hacer una ofrenda de paz para con Dios. Venían con un animalito en esa época donde ofrendaban una ofrenda de paz, de reconciliación con Dios. Tenían que estar dando esa ofrenda anual del Cordero para los pecados del pueblo, que después significó eso la venida de Jesús y se terminó con esos sacrificios cuando vino Cristo. Era una imagen de lo que iba a venir. Bueno, eso hacían los sacerdotes. Esos sacerdotes levitas, ¿por qué había que traerle, no a ellos, traer al templo, y de los diezmos se les daba a los levitas para que coman? Porque los levitas, Dios había dicho, ellos no van a tener tierra, ellos van a servirme de completo ahí, van a estar solamente para servir al pueblo, como si fueran funcionarios públicos. Entonces, tenían que traerle los diezmos, no lo tenían que traer al templo, y de ahí tenía que proveer para la alimentación de esos sacerdotes. Pero pensá, esos sacerdotes no tenían dónde trabajar, estaban ahí, solamente ahí. Dios los había puesto para trabajar ahí, en el templo. No es como hoy por hoy. Nosotros nos podemos manejar acá libremente en una ciudad, tener nuestro propio trabajo. A ver, los levitas estaban solamente alimentados por el diezmo, y el diezmo que traían, ¿sabe qué era? Era diezmo de trigo, diezmo de maíz, no era oro, plata, dinero. Era diezmo de trigo, diezmo de vaca, diezmo de animales, de lo que el pueblo tenía, de la abundancia que Dios le había dado. Tenían que traer al templo para alimentar a esos hombres. Entonces Dios, ¿por qué estaba enojado? Porque era una ley que había que cumplir así, nada más, que no tenía sentido, que había que llevar diezmo en cualquier lado, y porque sí, no, porque eso iba a alimentar a esa gente, y esa gente se estaba muriendo de hambre, mientras el pueblo vivía alegremente y gastando todo lo que recibía de su tierra, de lo que sembraba y cosechaba. Estos hombres que estaban para juzgar, porque no estaban sentados cruzados de pierna, todo el día venía gente con juicios, con cosas, con problemas con el vecino, problemas con sus familiares. Ellos estaban para juzgar y cuidar al pueblo, enseñar, capacitar, hacer ofrendas de paz cuando venían con pecados o delitos cometidos. Estaban para jugar, y por eso estaban dedicados a eso. Pero ¿ves cómo se interpreta mal la Biblia? Pero quien te quiere usar la Biblia te dice que ahora Dios está enojado. Quien enseña mal la Biblia te dice que ahora Dios está enojado y que Él quiere los diezmos y que Dios no te va a bendecir. Y no es así. No es así, querido amigo. Y si tú tienes que ofrendar y quieres ofrendar a Dios, ofréndalo con amor, pero no pensando que es para que Dios te llene de plata. Por eso yo te digo que es el bingo. ¿Por qué le pongo el bingo de Dios? Estas congregaciones que enseñan, trae 100 y Dios te va a dar 200, 300... Estas congregaciones que enseñan esto, estos pastores que enseñan eso, están enseñando una mentira, una falsa doctrina. La Biblia no enseña eso. Jesús dijo, cuando da tu mano derecha, no vea lo que da tu mano izquierda. No sepa tu mano derecha lo que da tu mano izquierda, o tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Como diciendo que nadie sepa que primero que estás dando. Y que no te creas merecedor de recibir porque estás dando. Los das porque sale de tu corazón, y Dios va a bendecirte, por supuesto. Dios va a bendecirte por tu buen acto, por ayudar a un pobre, no solamente por dar en una congregación, por ayudar a un pobre en la calle, por darle dinero a un pobre, por ayudar a alguien que está necesitado, darle ropa, comida. Dios te va a bendecir, por supuesto. Pero no voy yo a dar para, doy ahora, entonces ahora Dios en la semana que viene me va a dar un gran premio y me va a llenar de plata. No podemos pensar así. Eso es como el bingo.
¿sí? Es como un jugar. Ir, doy una monedita y me voy a ganar un montón de plata. Juego al bingo y me gano un montón de plata. Voy, juego acá en Argentina, se llama la quiniela, la lotería, voy, juego un numerito para recibir mucho. No, así no funciona esto. Dios no es así. Ese es otro Dios. Hay un Dios del juego que estaba en Roma o en la época de los egipcios, que no sé, el Dios del juego, que no recuerdo cómo se llama, pero Dios no es, nuestro Dios no es así. Esto no es un juego. Cuando damos, damos porque lo sentimos, pero no para recibir a cambio. Después Dios nos bendice, por supuesto, y lo vemos que Dios nos bendice, que no nos hace faltar nada, que nos prosperan en muchas veces, pero seguro, yo no lo dudo, pero enseñar que hay que dar mucho para que Dios te dé mucho, de que hay que cumplir una ley porque si no Dios te va a castigar si no das tanto. No, querido amigo, no es por ley, estamos en la gracia, no es por ley. El Nuevo Testamento no habla de esto. Pablo se enoja cuando quieren volver a enseñar la ley. ¿Leíste esos pasajes donde Pablo habla con los Gálatas, que le dice, Gálatas insensatos, enojados, con otras palabras más fuertes inclusive? ¿Cómo? ¿Quién los engañó para que volváis a la ley? ¿Leíste alguna vez ese pasaje? ¿Vos sabés que ese pasaje también habla de lo que te estoy hablando yo ahora? Quienes enseñan el diezmo otra vez como ley, están volviendo a la ley y ya no viven por la fe y la gracia de Jesucristo. Digo, amigo, por eso te hablo de esto y te alerto. Quienes te enseñan a vivir en miedo porque vos no das, quienes te enseñan a que tenés que pactar para que Dios te bendiga. No, querido amigo, Dios te va a bendecir, sí, porque das de corazón, porque lo sentís, porque tu corazón tiene un corazón dadivoso, pero no porque vos estás cumpliendo una ley, no porque vos estás esperando algo a cambio. No, así no funciona, así no es Dios. Son falsos maestros. Y por eso se habla mal de nosotros, como dice este pasaje. Por culpa de estos falsos maestros y los que crean en sus falsas doctrinas, se hablará mal del pueblo de Dios. Y claro, porque la gente ve que vos decís, sí, porque yo le tengo que dar mi diezmo a Dios para que Dios me bendiga, porque si no me va a ir mal. Si vos enseñás eso a alguien que no conoce a Dios, la gente te mira mal y dice, este está mal, este es un loco, este es... ¿Cómo? A ver, y tienen razón en ese caso, tienen razón. Si te dicen loco por creer en Jesucristo y por amar al prójimo, bueno, se equivocan. Pero si vos estás hablando estas cosas y ven que vos das todo y te quedás sin ropa y por darla todo a un líder, ponele, religioso. No te estoy hablando que le des ropa a un pobre que está en la calle, no. De darle a una persona que a lo mejor tiene y vos le das más porque crees que es así como Dios te va a bendecir. Por supuesto que la gente te va a mirar raro y va a decir, los está engañando, son estafadores. Y lo hablan con razón, porque está pasando eso. La Biblia dice, la Biblia condena y dice, estos maestros, falsos maestros, son estafadores, que van a hacer mercadería de ustedes, que lo van a explotar, dándole falsas enseñanzas por avaricia, dice. Le van a sacar dinero. Entonces esto es verdad, querido amigo, vos tenés que saberlo. Si tu congregación o la congregación que ves, o el líder, o el pastor o predicador que vos admirás, solo habla de dinero, te habla el 90% de dinero y el 10% de Jesús, empezá a dudar. No está hablando de parte de Dios. Si solo se centra en una congregación, en una reunión, a hablar la mayor parte del dinero, o te habla, por ahí no toda la reunión, pero te habla en un momento y te habla de una forma tan dura y te dice que, no sé, que te va a venir un castigo, que Dios está enojado y que te va a ir mal porque no haces esto, no haces el otro, querido amigo, no está hablando de parte de Dios. Tenés que darte cuenta. Dios no es un bingo. Dios no es un bingo. La iglesia no es un bingo. Dios no te habla así. Espero, hermano, que esta palabra te esté llegando y que llegue a muchos lugares. No lo estoy hablando yo solo. Gracias a Dios no soy el único. Hay otros hombres de Dios que están dándose cuenta de esto. Hay que denunciar la mentira. Para que mucha gente también, si ahora me está escuchando gente que nunca conoció una iglesia, que nunca entró y piensa que es algo raro y ha visto estas cosas de gente que pide mucho dinero, yo quiero que sepan que no somos todos así, querido amigo. Que no somos todos así. Que hay cristianos que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido el Evangelio, que creemos en Cristo de corazón, que amamos al prójimo y que damos la vida por el prójimo. Como esos hombres que te hablé al principio, que
están en Medio Oriente, en los lugares más peligrosos, dando su vida por hablar la verdad, el amor de Dios y llevar a la gente a Dios, a un Dios de amor, de perdón. Hay mucha gente buena que habla la verdad y no pide dinero y no quita dinero. ¿Me entendés? Entonces quiero que entiendas, para aquellos que nunca han conocido, el Evangelio es vida, es paz, es amor. Yo soy un cristiano evangélico. Amo a Dios, amo su palabra y amo al prójimo porque Dios me ha enseñado a amar al prójimo. Y mi pensamiento no es en el dinero. Para nada. La Biblia nos habla que hagamos tesoros en el cielo. Jesús nos dijo que hagamos tesoros en el cielo. Y que lo que recibimos de gracia lo demos de gracia, de regalo. Lo que recibiste de regalo, recibiste la fe de regalo, dala de regalo. Recibiste salud de regalo, da salud de regalo. Ora por los enfermos para que sean sanados. Pero de regalo, es un regalo de Dios. La Navidad significa que Jesús vino y que el regalo de Dios, el mejor regalo de Dios, vino a esta humanidad. Querido amigo, Jesús es el mejor regalo de Dios. En Él tenemos salvación, perdón, bendición. Prosperaremos en Él. Pero no, el mensaje no es, si venís a Dios vas a prosperar y todo te va a ir recontra bien y te vas a ganar un 0 kilómetro y vas a poder hacer todo. No, eso es un bingo, es suerte, eso es hablar de la suerte. Dios no es así. Dios te bendice, perfecto, pero porque Él te quiso bendecir. Y al creer en Él, el Dios te bendice. Al creer en su Hijo, Él te bendice. Quiero que sepa, hermano, amigo, tú que eres un cristiano, que tengas luz, no duermas más y que si te enseñan falsas doctrinas y si estás, porque muchos yo sé que están mal por estas falsas doctrinas, algunos no se dan cuenta y están engañados y otros se están dando cuenta. Bueno, salí, escapá de esa falsa doctrina, buscá una iglesia donde se enseñe bien, donde se enseñe el amor, donde no se enseñe solo a pedir y que el centro sea el dinero. Y a ti, amigo, que no eres cristiano y que no conoces una iglesia evangélica, te digo, la iglesia evangélica, el mensaje evangélico es maravilloso. Es una lástima de esos falsos, pero así como hay falsos, hay buenos hermanos, buenos pastores que dan la vida por el prójimo. Y el mensaje del evangelio, las congregaciones evangélicas que viven en amor, que viven realmente en santidad, es lo mejor que te puede pasar. Conocer a Jesús y estar en una congregación donde hay un fiel pastor bueno que ama a Dios y ama al prójimo, es lo mejor que te puede pasar, porque es una congregación maravillosa, donde se habla del amor y la verdad de Dios. Es maravilloso, donde vos podés leer la Biblia y entenderla, no como otras religiones que lamentablemente no te enseñan. Solo la tiene la autoridad un solo líder ahí que habla y lee la Biblia y vos no conocés nada. En la iglesia evangélica, dentro de todo, lo que tiene es que vos podés leer la Biblia. Te enseñan a leer la Biblia para que vos conozcas y para que hoy vos puedas debatir, como yo estoy diciendo ahora. Yo por conocer la Biblia, porque una vez cristianos evangélicos me hablaron de Cristo y yo lo acepté en mi corazón y cambió mi vida, también me enseñaron a leer la Biblia y yo puedo hoy discutir con cualquier otro hermano o camarada, por así decir, tranquilamente porque conozco la Biblia. Ahora, si me hubiera sido una secta, esas que enseñan que vos no podés saber nada y solamente lo sabe un líder ahí, y que vos no te preocupes por leer la Biblia, bueno, esos te engañan también. Entonces, yo te hablé de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte. Yo hoy puedo saber y decirte esto porque leí la Biblia. No porque me habló un líder, no, porque leí la Biblia. Puedo hablar y saber que esto que hacen estos falsos líderes es mentira. Y que es la mentira y que es la verdad, la conozco por la Biblia. Y por eso te dice, no dormamos, queridos amigos, ese mensaje, esa palabra del principio, no dormamos como algunos duermen. Seamos sobrios, se habla que estés despierto con los ojos bien abiertos, viendo la verdad de Dios y que lo que está pasando poder darte cuenta dónde no te conviene estar, qué es lo que no te conviene creer y qué sí, dónde sí realmente está la verdad. La verdad está en Cristo y en su palabra. Léela, créela, síguelo y apártate de esas falsas doctrinas. Y a ti, amigo que no eres cristiano, te animo a que aceptes a Jesús como tu Salvador y que encuentres una iglesia, una buena iglesia donde congregarte, donde te enseñen la palabra de Dios en amor y tu vida cada día va a estar mejor. Bueno, que Dios te bendiga mucho, ojalá esta palabra le sirva a muchos. Bendiciones.